Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un programa de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que mandéis las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal para que podáis ver todos los programas que llevamos grabados y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo de 6 a 7 de la tarde, nos podéis escuchar siempre calculando las diferencias horarias. Que nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que lo agradecemos. Y bueno, vamos a la parte, como siempre, importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Paula Manes, que es terapeuta holística y acompañante espiritual. Paula, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Bienvenidos, gracias Santiago, gracias por estos espacios tan bonitos. Es un placer hacerlos. Tenemos también a Agnes Rovira, que es coach y terapeuta creativa para la transformación personal. Agnes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Un placer estar aquí otra vez. Lo sé, lo sé. Y Silvina Palena, que es formadora y terapeuta holística. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, contenta de nuevo de estar aquí. Pues esa es la idea, que no me entere yo que es de otra forma porque no los hacemos los programas, ¿eh? Aquí o no lo pasamos bien o no lo hacemos. Pues si os parece bien, uf, qué buen tema el de hoy, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de esto, ¿no? Porque culturalmente lo hemos dramatizado y nos asusta, y es la muerte. Pero vamos a ser lo más objetivos posibles, ¿no? Respecto al tema. Así que la primera pregunta obligada, Silvina, ¿para ti qué es la muerte? Bueno, se puede ver desde muchos lugares. El dramático, de acuerdo a la cultura que nos enseñaron, ¿no? La pérdida irreparable de nuestro cuerpo, algo se termina y es así y no hay vuelta atrás. Y desde otro lugar un poco más amplio que tiene que ver con la energía, con la totalidad, es, bueno, una transformación, un cambio, ¿no? Un pasaje de soltar un envase o un cuerpo, como se ve, depende de las filosofías y las culturas, y volver a la fuente, al origen, que tiene que ver con transformarse energía. Al final somos energía, la energía constantemente está en transformación, y la muerte es la pérdida del cuerpo, digamos. El cuerpo sí caduca, el cuerpo cuando muere desaparece, eso es así, pero bueno, el alma, la energía no sigue. Así que depende por dónde se mire, es dramático o es un renacer. Ok, pues hoy lo miraremos por todos los lados posibles, ¿no? A ver si podemos dar un poco de tranquilidad a los oyentes. Agnes, ¿para ti qué es la muerte? Estoy muy de acuerdo con Silvina. Cuando la escuchaba mucho me resonaba, ¿no? Al final depende de dónde lo mires. Claro, si creemos que después de morir hay algo más, pues la muerte la solemos vivir mejor. Si tenemos una óptica pues más materialista, ¿no? Que a veces predomina en este mundo hoy en día, de que cuando se acaba todo, pues la muerte la podemos vivir más mal. Para mí la muerte en realidad está muy presente incluso cuando estamos vivos, ¿no? De la pregunta más directa que me haces tú, Santiago, porque al final estamos en constante transformación. Entonces, hay muchas pequeñas muertes, ¿no? A veces puede ser una separación, a veces puede ser que dejas de ser una forma. Entonces, realmente, para mí la muerte es cambio, es transformación, es pasar a algo que no siempre tiene que ser más malo, sino que a veces puede ser mejor. Si cogemos la muerte como la muerte en sí, el final de nuestra vida, pues para mí hay una parte de miedo también, ¿no? Porque realmente es el caer en un vacío de no sé qué va a pasar, aunque lo quiero ver como una gran transformación también a pasar a formar parte de algo más grande, ¿no? Como decía Silvina. Ujú. Sí, vamos a ver que eso que pensamos respecto a qué pasa después, a veces nos trae muchas pesadillas, ¿no? Y quizá ahí está un poquito el problema de la situación. Paula, ¿para ti qué es la muerte? Bueno, me ha encantado lo que han compartido las compañeras Silvina y Agnès, estoy de acuerdo con ellas. Eh, y bueno, tomando de todas las partes, empezaré por, bueno, la que yo entiendo más grande, ¿no? Y después podemos ir bajando de ahí. Y es que la muerte en realidad no existe, ¿no? En realidad ya sabemos que vivimos en un universo maravilloso en donde
la energía no se destruye, se transforma, donde lo material es una ilusión, no existe, somos campos de energía interactuando unos entre otros y formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, cuando tú nos propusiste este tema de la muerte, yo justamente pensaba en lo que decía Agnès, ¿no? En esas muertes pequeñas, en la gestión de las muertes pequeñas, cómo nos ayuda a entender ese desprendernos de este cuerpo físico que es una nave totalmente transitoria, totalmente temporal, es un envase a través del cual, entonces, claro, como este tema de la muerte es tan tabú, ponemos tantos parates, ¿no? Porque la muerte es dolorosa, porque si un ser querido se va, siempre duele, ¿no? Porque cuando vamos a dar ese paso suele ser también un momento de dolor físico. No siempre hay muertes muy dulces y muy tranquilas, pero hay muertes traumáticas, hay muertes dolorosas. Entonces, el ego que se aferra a todo eso, pues hace que no hablemos con soltura, ¿no? Y no perdamos no soltemos ese drama que hemos añadido a la muerte, que en realidad es una invención propia de nuestra mente egotista. Pues sí, de hecho es así, ¿no? Y el miedo tiene mucho que ver y la siguiente pregunta va para allá. De hecho, hay una cita por ahí que me encanta que dice, la muerte, que es el mal, el más temido de todos los males, no es en realidad nada. Porque cuando nosotros somos, la muerte no es. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no somos. Y tiene mucha razón, ¿no? Y la siguiente pregunta va por ahí. Silvina, si estamos viendo que la muerte es una transformación y mucha gente está de acuerdo con eso, entonces, ¿por qué nos da tanto miedo? Bueno, porque tenemos un miedo, y es general, es global, creo, miedo a lo que no conocemos. O sea, ese sabemos, bueno, es información y está en nuestro cuerpo mental esa información y por experiencias que podamos haber tenido, ¿no? En conexión con la energía, podemos cada uno tener por su experiencia confirmación que así es, por conectar con, no sé, con otro tipo de energías sutiles y demás, o tener respuestas o señales, pero igual sigue siendo algo que no conocemos, igual sigue siendo un misterio hasta que cada uno se muera y pueda comprobar en uno eso. Y ahí esa parte de nuestro ego no estará, como decía Paula, entonces seremos parte de la totalidad, si así lo creemos, porque no todos creen eso, para algunos creen que cuando uno se muere todo termina, Ujú, pero, o sea, yo que creo que sí, que somos ujú. energía, que nos transformamos en otra cosa, que pasamos a ser parte, no sé, de las estrellas, del agua, del sol, del aire, de lo que cada uno quiera. Eh, no dejo de tener miedo a lo que no conozco y no deja de dolerme la muerte de seres conocidos. Y sin Ujú, embargo, creo absolutamente que es así. claro. Es que es curioso, ¿no? Por una parte, creemos fielmente que hay algo después de la muerte, que es una transformación, que es un paso, pero aún así, Agnes, nos sigue dando miedo, ¿o no? Sí, yo creo que en realidad tenemos que aceptar, o bueno, hablo por mí misma, ¿no? Porque cada uno que crea lo que quiera, somos libres, que en realidad no sabemos, ¿no? Y a mí me encanta el crecimiento personal, me considero una persona muy espiritual, en realidad hay mil pensamientos y mi corazón siente que hay algo después de la muerte, pero en realidad también hay una parte en mi interior que no lo sé. En realidad es que hay un no saber tan grande que esto nos genera mucho miedo, pero en realidad es que estamos muy poco conectados en el momento de la muerte, ¿no? Y es algo que posponemos para, bueno, cuando tenga 80 años o 70 años ya pensar en la muerte o si muere, como decía Paula, un ser querido. En realidad estamos muy poco entrenados en estar en contacto en la muerte y si tú te quedas en soledad, haces el ejercicio de no estarte llenando constantemente de relaciones, de comida, de tapar tu espacio, la muerte está muy presente en nosotros, o sea, la idea de la muerte. Mm, Entonces, muerte es no saber y el no saber nos da un montón de miedo y además también el miedo asociado a sufrir, ¿no? Porque además también pensamos que cuando morimos vamos a sufrir, ¿no? Entonces, tendemos a evitar el tema de la muerte, pero está mucho más presente de lo que en realidad le damos espacio, ¿no?
Yo creo que una cosa es lo que hablamos sobre la muerte y otra cosa es lo presente que la tenemos. Y yo creo que mucha gente la tiene muy presente, ¿no? Aunque no le gusta. Paula, ¿por qué tanto miedo a la muerte entonces? Si lo tenemos claro que después de la vida hay la muerte y más cosas. Bueno, yo creo que lo primero es porque nosotros, bueno, tenemos varios cuerpos, el que más usamos o al que la sociedad hoy por hoy le da más importancia es nuestro cuerpo mental, pero no basta con tener creencias en nuestro cuerpo mental y gestionar las cosas a nivel información. Nosotros somos canales creadores y para poder manifestar no solo lo externo, sino lo interno dentro nuestro, nuestras emociones, tenemos que bajar todo eso al corazón. Entonces, si yo sé que existe vida después de la vida, que eso para mí es la muerte, la vida después de la vida, yo no solamente tengo que saberlo a nivel de información o datos. Yo para poder vibrar esa confianza, tengo que bajar ese conocimiento al corazón. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, no solo con la muerte, sino con un montón de cosas que nos ocupamos mucho de saber, de recopilar datos, de, uy, cuánta información, pero luego nos hemos olvidado de que todo eso, para encarnarlo, para yo vibrarlo, lo tengo que bajar a este centro tan poderoso al que llamamos corazón. Yo creo que ese es el primer impedimento a vivir esto, ¿no? Pues sí. Luego, yo he tenido contacto, entre ellos mi padre, con personas que han tenido muerte clínica y las personas que tienen estas experiencias de morirse por segundos o minutitos, humanamente hablando, y regresar, le han perdido totalmente el miedo a la muerte, porque ya han estado allí, han vuelto y saben un poquito desde su pequeñita experiencia que ya no hay por qué temer, ¿no? Ujú. Pues sí, eso es así. Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Porque, ¿qué información, Silvina, fidedigna tenemos sobre qué pasa después de morir? Y yo creo que aquí hay tres partes fundamentales. Están los iluminados, ¿no? Con sus historias de vida, con lo que ellos han visto. Luego están los que tienen contactos con seres muertos, estos canalizadores o estos sensitivos que tienen la facilidad de contactar según para quien crean estas cosas. Habrá gente que piensa que son estupideces, bueno, cada quien. Y luego están los que han estado muertos, que clínicamente, médicamente, no han tenido ningún tipo de función, ni latidos de corazón, ni ningún tipo de reacción a nivel mental, y sin embargo después regresan a los 10 minutos, una hora, 2 horas o más tiempo contando cosas. Silvina, ¿qué piensas de esta información? Voy a hablar por mi experiencia, obviamente. No he estado en contacto con ningún iluminado, así que de momento eso lo dejo. Pero sí, en mis grupos de meditación, hablo de Argentina de hace muchos años, o sea, no casualmente estas experiencias de las que cuenta Paula, de gente que clínicamente estuvo muerta, o sea, he tenido 3 alumnas mías en su momento de grupos de Reiki y que se encontraron y coincidieron en reunión de Reiki, 2 de ellas por operación de corazón que estuvieron clínicamente muertas. Obviamente yo estoy atenta a las señales y no es casual, no todos los días uno se encuentra con gente que estuvo clínicamente muerta, que coincidan en una misma reunión y que puedan ellas no sentirse tan solas o tan incomprendidas en esa situación. Y coincido en lo que dice Paula. Estas personas de alguna manera no tenían miedo a su propia muerte, pero sí seguían teniendo miedo a la muerte de los cercanos. Porque habla de una pérdida de sus hijos, o sea, porque está todo bien, si yo me muero ya sé que no es tan terrible como, pero ¿qué pasa si se me muere un hijo? ¿Qué pasa si se muere están como, ¿no? Esas variables. Y luego, sin decir ni considerar que yo sea medium, ni mucho menos, pero sí he recibido mensajes de gente que ha desencarnado, que yo no conozco, para pasar mensajes a otras personas que yo tampoco no conozco. Después de vencer mucho miedo y duda, me ha animado a pasar los mensajes y esas personas que yo no conocía me han corroborado que ese era un lenguaje o una forma de hablar de esta persona que no estaba aquí. Entonces, uno no sabe nada, pero a través de experiencias y señales, que es lo que yo decía al principio,
empieza a abrir el corazón, que decía Paula, y hay un saber intelectual y hay un sé que es así porque lo sé, ¿no? Porque me sale de mi interior, porque tuve experiencias, porque me da igual lo que digan los libros y entiendo que mucha gente le pueda parecer una locura esto que estoy contando. Pero yo tuve la experiencia y esa experiencia a mí no me la quita nadie. Entonces eso que uno sabe de dentro es lo que es fidedigno para uno, eso es así. Yo sé que es así, sé que después de la muerte hay otra especie de vida, otra clase de vida, desconozco cuál es, hasta el día que me muera no lo sabré, pero Ok. no, o sea, por mi parte no tengo duda que es así. Pues Silvina, yo no sé si los oyentes piensen que estás loca, pero nosotros creo que no, definitivamente. Así que, Agnes, esta información, iluminados, gente que tiene contacto con los muertos o con los que han pasado a otro plano, y los datos que hay sobre los que han estado muertos, ¿qué te parece todo esto? ¿Te parece suficiente o queremos más? No, me parece que son experiencias, a mí también me ha pasado en la vida de encontrarme gente que ha tenido estas experiencias, incluso a mí me ha pasado personalmente con mi linaje femenino, materno y paterno, por ejemplo, mi abuela me contó que ella, cuando su padre ya había muerto o su marido estaba muerto, le aparecían en la cama por las noches y tenía muchas conversaciones con ellos y bueno, yo siempre había escuchado estas historias y a mí me pasó que cuando se murió mi abuela paterna, que yo tenía una relación, ahora que lo veo desde la distancia, muy especial y muy espiritual, me pasó que en su momento de la muerte me apareció otra abuela y ella como que me sostenían. No sé cómo explicarlo, fue una experiencia, como dicen las compañeras, de plenitud y de amor en un momento que yo estaba pues sosteniendo un duelo que para mí era como una madre, ¿no? Entonces, esto me ha pasado en sueños algunas veces. Lo que sí quiero compartir es que, claro, no tengo una certeza, ¿no? Silvina decía, "Ostras, yo tengo una certeza, yo tengo que decir que es un tema que para mí aún es, no lo sé. He estado mucho con contacto con personas que les ha pasado lo mismo que decían las compañeras, que han ido y que han vuelto al cabo de días, incluso en mi familia es un tema normal, pero en mi corazón aún es un no saber y es un tema que me da mucho respeto. Y creo que en realidad a las personas a veces nos da menos miedo la muerte y nos da más miedo el dolor que pasaremos para atravesar la muerte, ¿no? Porque, bueno, al final la muerte lo podemos llegar a asociar a dormirnos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es un tema de iluminado, de experiencias, sí que sé que es un tema que a todos en realidad, por mucho que creamos que tenemos una comprensión, nos da miedo, ¿no? Porque es una esencia muy natural humana que nos dé miedo, ¿no? Sí, y mira, Agnes, hacia ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Mm. Paula, porque yo creo que aquí mucha gente confunde lo que es miedo a morir con el miedo a cómo morir, que son cosas muy diferentes, ¿no? Paula, ¿tú qué piensas? Bueno, pues como decía al principio, ¿no? La primera pregunta que nos hiciste, eh, separar este miedo a la muerte al miedo de cómo doy ese paso de transición. Porque, claro, como os comentaba al principio, si uno supiese que se va a morir dulcemente durmiendo en un sueño maravilloso, o va a entrar a un quirófano que está totalmente anestesiado y de repente pues te quedas ahí en el medio de la operación, no hay dolor físico y por lo tanto no hay trauma, ¿no? Diferente si yo me voy a morir en un accidente de coche y estoy desangrándome durante 10 horas, o no sé, o muero en un incendio o ahogado en el mar. Entonces, evidentemente, tenemos que separar, ¿no? Todas esas cosas. Es evidente que yo, al menos en lo personal, de lo que soy consciente es que cuanto más sé, menos sé. Mm. Porque cuanto más indague, cuanto más investigo, más grandioso me parece todo esto. Creo que también la manera en la que morimos, ese paso de transición de una vida a otro estado, creo que también tiene que ver con nosotros. No creo que cada uno muera de una manera determinada porque mira qué suerte que tuvo como murió o mira qué mala suerte que tuvo como murió. Y
yo creo que o sea, ese paso de la muerte forma parte también de un aprendizaje más, como el resto de los aprendizajes que tenemos cuando estamos vivos. Es como la gran prueba, ¿no? De decir, bueno, hemos tenido pruebas ya solo con venir a este mundo, ya esto es un desafío, ¿no? Para el ser humano, el nacer. Sí. Y la muerte es otro, ¿no? Es otro elemento de aprendizaje. Sí. Yo, de las experiencias que tenía, yo tengo una experiencia personal en la que al poco tiempo de fallecer mi abuelo, yo olía a mi abuelo. Sabemos que cada persona tiene un olor particular, ¿no? Que no tiene nada que ver con el perfume que se pone, con el desodorante. Yo tenía una relación muy especial con mi abuela y con mi abuelo, sobre todo el último tiempito que ellos estuvieron vivos, y yo olía a mi abuelo. Y entonces, bueno, eso quedó ahí como una parte de mi imaginación. Yo sentía a mi abuela, yo sentía que, bueno, hasta que muchos años después, yo creo que a todos nos pasa que cuando vivimos estas cosas las vamos apartando porque creemos que nadie nos va a entender, porque no las podemos compartir. Y más adelante, cuando descubrí los registros akáshicos, antes de yo hacer los cursos de lectora y de maestra de recursos akáshicos, me hicieron a mí varias lecturas. Y en esas lecturas, todo lo que yo pensé que me había imaginado por mi propia cuenta, aparecieron en esas lecturas. Entonces, claro, ahí se me cayó una venda de los ojos, ¿no? Porque dije, estas Claro. personas no saben nada de mí y me han dicho con lujo de detalles todo lo que yo viví con ellos, Es ¿no? que ahí es donde ya uno empieza a atar hilos y dice, uff, aquí las coincidencias no existen y esta información no es posible que la tengan de otra mano, ¿no? Ahí es donde tú pones a pensar muchas cosas, pero es interesante. Silvina, confundimos muchas veces el miedo que tenemos a cómo morir al miedo a la muerte en realidad. Creo, creo que está mezclado, para mí está mezclado, porque aunque a uno no sé, aunque digan te morirás durmiendo dulcemente, igual el miedo a la muerte va a estar, obviamente es más agradable estar dormido, aunque para algunas culturas es importantísimo estar consciente en el miedo en el momento de la muerte. Entonces eso de por ahí dormir anestesiado, como bueno, no me doy cuenta y paso, para algunas culturas no está nada bueno. Se preparan durante toda la vida para morir conscientemente, a través de meditaciones, a través de sonidos, porque es como si el momento de la muerte es igual o más importante que el del nacimiento. Eh, entonces, cuando la gente muere sedada o muere inconsciente de lo que está pasando, o sea, desde estas culturas y esta forma de ver, se está perdiendo el momento maravilloso donde está trascendiendo, ¿no? Desde una experiencia física en este mundo a otra experiencia que sea la que venga. Entonces, depende desde dónde se mire, o algunos pueden tener miedo a morir inconsciente, prepararse toda la vida y de repente que los agarre inconsciente el momento de la muerte, ¿no? Depende qué busca uno en su vida, qué conciencia tiene uno o hacia dónde va. A mí me ha tocado estar presente en 2 momentos de muertes de personas, por suerte fueron tranquilas, y el gesto o la sensación de paz en esas caras era indescriptible. Claro. Y no estaban esperando su muerte, no era que lo estaban esperando, ocurrió. Entonces, no creo que no sería lo mismo en un accidente, por ejemplo, como decía Paula. Entonces, es tan personal, tiene tanto que ver la cultura, la educación, la conciencia, lo que uno esté dispuesto a tocar estos temas, ¿no? Es Es, que, Silvina, aquí hay dos temas importantes que estamos tocando. Uno es la preparación a morir, que es un tema que la gente desconoce, pero sí hay una preparación, y además es una preparación importante, aunque es verdad que el cuerpo muera como muera, consciente o inconscientemente, de forma lenta, natural, preparada o de forma repentina, hay una preparación automática, unos 20 minutos que están ahí porque tienen que estar el precisamente. alma sabe. Sí, Sí. sí, y lo prepara. Por eso es que mucha gente antes de morir se siente bien, hay una recuperación,
hay una muerte Mm. dulce, aún en momentos trágicos, ¿no? Pero eso es un tema que daría para varios programas por ellos mismos. Ahora, Agnes, yo creo que aquí también volvemos mucho al tema de la educación o la falta de ella, ¿no? ¿El problema es la muerte en sí o lo que nos han enseñado sobre Mm. ella? Sí, yo creo que es lo que nos han enseñado sobre ella, ¿no? Sobre todo en una cultura occidental como la nuestra, que en realidad se ha vuelto muy materialista, ¿no? Bueno, nosotros estamos más en el lado de la conciencia, pero si lo cuantificamos en números, en realidad no somos la mayoría. Entonces, claro, en una sociedad donde se promueve más todo lo que puedo ver, lo que puedo tocar, el momento de la muerte es muy duro porque en realidad hay una negación a la muerte. Entonces, claro, es cuando aparece la muerte, pues es un shock, ya sea de un ser querido o de uno mismo que va a la muerte. En otras culturas, pues ya sabemos, ¿no? Como las orientales o las latinoamericanas, donde la muerte es parte de la vida, porque en realidad yo creo que la muerte es parte de la vida, ¿no? Porque si en realidad nos ponemos en observación, la naturaleza, las personas, todo está constantemente en nacimiento, transformación y muerte. Entonces, hay muy poca preparación, ¿no? De que en realidad todos vamos a morir en algún momento. Entonces, el no hablar de ello, el no compartirlo, el no aprenderlo desde pequeñitos, el que no sea un tema natural, pues engrandece a que tengamos pánico a la muerte, ¿no? Debería ser algo pues mucho más normal, porque en realidad como es parte de la vida, la muerte no es nada más trascendental. De ahí la preparación tan importante, Paula, porque no es lo mismo morir en Japón, en China, en la India, que morir aquí en España, por ejemplo. Por eso es tan importante lo que pensemos y lo que enseñemos respecto a la muerte para poderla recibir de una forma u otra más natural, ¿no? Mira, yo creo, esto es muy personal mío, yo creo que no hay interés en que hablemos de estas cosas. ¿Por qué? Porque si yo cambio el sentido de la muerte, cambio el sentido de la vida. Si yo trato a la muerte como más o menos aquí queremos empezar a hacer un boceto de lo que es, hay muchas cosas en la vida que dejarían de tener sentido y tendrían sentido otras cosas a las que le daríamos realmente más importancia y más valor. Por eso, como decía Silvina, no nos preparamos para la muerte, no hacemos un camino de preparación, de maduración. Seguimos viviendo en la ilusión infantil de que, bueno, vivamos y total, ¿no? Como dice este dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos, o bueno, Bueno, te falta algo, pero bueno, sí, lo aceptamos. sí, bueno, dejémoslo ahí. Y yo tenía, bueno, cuando yo era muy pequeña, mis padres son muy católicos, ¿no? Íbamos a la iglesia todos los domingos. Y íbamos a una iglesia muy grande, muy pomposa y tal. Y en un momento nos mudamos y nos fuimos a una capillita con un curita súper humilde que iba en alpargatas, bueno, con la ropa media así y tal. Y él decía, recordar que morir bien es la clave, pues morir cualquiera sabe. Mm. Y yo creo que, bueno, además de este que me parece, y ya digo, es una visión totalmente personal, de que nuestra cultura no fomenta entender esto, porque si no el sentido mismo de la vida cambiaría y se caerían muchos chiringos, ¿vale? Muchos teatrillos muy bien montados dejarían de tener sentido. También está ligado al tema de los apegos, Ujú, ¿no? ujú, Porque cuando una persona se va y le tenemos que decir adiós, más allá de lo que pensemos que hay del otro lado, le tenemos que decir adiós ujú. desde el plano humano. Y ahí hay un aprender a soltar y a trabajar el desapego de una manera que volvemos a las muertes pequeñas y como decía Agnès al principio, si yo me voy entrenando poco a poco en las muertes pequeñas de cada día, no solo en una relación que se termina, en un trabajo que perdemos o en una enfermedad o lo que sea, sino también en esas muertes más interiores, ¿no? Es decir, confío tanto en la vida que ya no necesito saber lo que va a pasar, Ujú. porque estoy vibrando en un amor incondicional de todo lo que es y permito que todo lo que es sea.
sin necesidad de entenderlo. Sí, pero es para esa preparación, Paula, yo sé, obviamente, que aún estamos un poquito lejos, pero es muy importante que empecemos Pero a hay que abrirnos. decirlo, Santiago. Claro, definitivamente. A ver, yo llevo muchos años en esto. En México, que viví también mucho tiempo, la muerte se vive de otra forma. Y con los programas he tenido la oportunidad de conocer a muchos brujos, canalizadores, sensitivos, chamanes, y os podría contar muchas cosas que os dejaría con la boca abierta. Además de que yo me hago de todo, yo lo experimento todo. Y si supierais lo que yo sé, estaréis más tranquilos respecto a la muerte. Así que creo que hay que empezarlo a ver de otra forma, porque eso nos va a ayudar mucho en el proceso, pero que tampoco se asusten los oyentes. Que no sepáis qué o cómo no quiere decir que no vayamos a morir bien. Todos vamos a morir bien, pero si estamos preparados, pues es mejor. Es mejor y es más fácil. Pero bueno, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca y sepa qué hacemos y dónde contactarnos. Silvina, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, gracias. Bueno, soy terapeuta holística, me he formado en varias técnicas, pero me especializo en minerales, en la conexión consciente con minerales. Es lo que considero que es mi llave maestra, por decirlo de alguna forma. Esa conexión con el reino mineral me permite ayudar a las personas que se acercan a través de la expansión de energía que generan los minerales, poder conectar con información en la memoria emocional y en la memoria del cuerpo mental. Y el objetivo es buscar patrones o creencias o mandatos que estén bloqueando lo que sea que estén bloqueando lo que quiera trabajar la persona. Y luego, como sensitiva que soy, también canalizo símbolos que son energía, que están vivas, que ayudan a reequilibrar la energía, a desbloquear, a armonizar, y también los utilizo en varios talleres, símbolos para diferentes situaciones. El símbolo clave para mí es el de enraizamiento, que es la base para comprender. Enraizar al final no es tanto conectar con la tierra, sino conectar con uno mismo como un ser viviendo en esta tierra. Y bueno, de toda la formación y cosas que hemos hecho, que creo que muchos pasamos por muchas cosas hasta que llegamos a encontrar nuestro propio camino, es eso, los minerales y los símbolos para mí son las herramientas que me ayudan a mí, por lo tanto las puedo utilizar para ayudar a quien se acerca. Online o presencial, antes que me lo preguntes. Vivo en Barcelona y presencial en Barcelona, pero también suelo viajar a las Islas Baleares, a Canarias, a Gijón, doy talleres ahí. Y mi teléfono de contacto, WhatsApp, 628-939-709. Instagram, Silvina Palena. La web, silvinapalena.com, y Facebook, Silvina Palena. Pues me parece Todo. maravilloso, Silvina. No te tengo que preguntar nada. Perfecto, pues invitamos a la gente que le guste lo que haces que te contacte, ¿vale? Perfecto. Paula, ¿tú qué dices? ¿Nos cuentas? Bueno, gracias, Santiago. Yo también soy terapeuta holística, pero trabajo con otras herramientas y hago acompañamiento espiritual. Yo trabajo con diferentes técnicas. Una de ellas es Psyche. Psyche es un método bueno, es un conjunto de procesos en realidad para realizar cambios de creencias, pero a nivel de la mente subconsciente. Trabaja a través de la kinesiología conductual, generando un estado de cerebro integrado, sincronizando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y a través de cientos movimientos y posturas realizamos los cambios de creencias. Y además es un método que en su protocolo de seguridad tiene en cuenta al espíritu en el proceso de cambio, no solamente al cuerpo mental, sino también al cuerpo físico, al cuerpo emocional y al espíritu. Y no respondo yo ni responde la persona que pasa por el proceso, sino son los propios test musculares, es decir, el propio contacto con el subconsciente y el superconsciente quien nos va guiando en qué tenemos que ir haciendo en ese proceso de cambio, con lo cual es fabuloso porque la sabiduría es innata a la persona que está pasando por ese proceso. Soy maestra de registros akáshicos. Los registros akáshicos, bueno, para mí es una de las herramientas más potentes, más profundas y que más sacuden,
porque sí que son un espacio de amor infinito, de conciencia, pero también es una herramienta en donde baja mucha determinación y muchas verdades que a veces no queremos escuchar o nos cuesta escuchar. Y bueno, ese amor infinito también es determinación, también es conciencia, ¿no? Realizo coaching, biodescodificación y bueno, yo estoy en Tarragona, trabajo de forma presencial y también trabajo de forma online. Con cualquier parte del mundo es posible, con una conexión a internet. Mi teléfono es el 675-682715 con el +34 para quien esté fuera del territorio español. Mi mail es paula@haciendovidasmasfelices.com y luego en redes sociales también me pueden encontrar como Paula Manés o como Haciendo Vidas Más Felices y mi página web haciendovidasmasfelices.com. Pues si queréis ser más felices, contactad a Paula, que yo sé que lo hace con todo el cariño del mundo y con toda la conciencia. ¿Vale, Paula? Gracias, Santiago. A ti, Agnes, ¿vamos contigo? Muy bien, hoy estamos muy ordenadas, ¿eh? ¿Has visto? Explicando todo. Bueno, yo me he formado en tres ramas. La primera es codependencia con un señor que está aquí en Barcelona, que se llama Ketan Raventós, bueno, que él estuvo mucho tiempo en la comunidad de Osho. Entonces es un trabajo del trauma, ¿no? Que trabajas mucho las heridas de las personas, no solo a nivel psicológico de terapia, sino a través de la espiritualidad. O sea, combina la meditación con el trabajo de trauma. También me formé en coaching creativo, que utiliza diferentes herramientas creativas, pero para la conciencia, no para ser un artista, sino para ser más presente de tus emociones. Personalmente el baile me encanta, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a transitar muchas emociones. Y el último es el Tantra, que bueno, me he formado con diferentes personas, con el Roura, he hecho cosas con Ástico y utilizo herramientas de las tres disciplinas para hacer viajes de transformación. Bueno, en mi web podéis encontrar que hay 6, que desde mi experiencia de trabajar con personas son los temas que más nos duelen, ¿no? Que son temas humanos. El primero son momentos de frustración o desmotivación cuando sientes que has hecho todo en la vida para que te vaya bien en lo personal, en lo profesional y sientes mucha insatisfacción, y es un viaje que le llamo crear tu nuevo yo, que combina pues esto, ¿no? Codependencia, técnicas de coaching y herramientas de tantra para sacar todo lo que no funciona en ti, o sea, todas estas capas que a veces creamos unos personajes, ¿no? Que vamos con ellos por la vida y no acabamos de ser felices y no entendemos por qué, pues es un viaje como para volver a tu esencia y redescubrirte, ¿no? Porque hay muchas cositas pues que han estado ahí, pero por nuestros programas se nos han olvidado, ¿no? Reconectar con quién eres tú de verdad para poder vivir siendo de una forma mucho más auténtica, ¿no? Este es un viaje que tengo que normalmente pues utilizan muchas personas. Después tengo la parte de crear más amor de pareja, que ahí es donde pues ejercicios de tantra toman más protagonismo, pero también de codependencia, porque bueno, todas las relaciones de pareja se dice que atraemos las parejas para mover todo lo que tenemos que mover internamente, más que para que alguien nos haga feliz. Pues este es mi tema. Entonces, bueno, ayudo a parejas y a personas que buscan pareja, porque no solo a pareja, a realmente entender qué se mueve cuando aparece alguien en tu vida y cómo gestionarlo, cómo comunicarlo para que pese más la nutrición del amor que no las heridas, ¿no? Y el resto, bueno, sanar el vínculo con los padres, que si no sanamos esto es muy difícil que nada nos funcione. Y bueno, temas de soledad, que es un viaje que tengo para crear tu propia tribu. A veces cuando estamos en cambios personales, pues perdemos las amistades de siempre y es importante como volver a crear nuestra tribu. Y bueno, finalmente el clásico de propósito de encontrar el trabajo. Temas vitales de viajes de transformación para estar mejor, en Pues resumen. muchas herramientas, Agnes. ¿Y dónde quieres que te He contacten? hablado mucho. Bueno, normalmente doy mi WhatsApp, que es 656-265383, que no me equivoque, que a veces lo he dado mal, 653-268353. Y luego, bueno, podéis ver estos viajes que os comento en mi página web, que es mi nombre, que es Agnes, AGNS con la R y la palabra coaching.com. Y ahí podéis ver
los 6 viajes, sobre todo son sesiones individuales online, pero a veces hago personales, que hay gente que el online no le acaba de Pues gustar. Y ya me está. parece, Agnes, fantástico todas las herramientas. De verdad que qué cantidad hay Sí, sí, aquí sí, de sí, opciones total, para la gente que quiera algún tipo de transformación, ¿no? sí. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas. Nos dice Moisés de México, pues miren, mandamos un apapacho para allá. Dice, tengo que reconocer que no me gusta pensar en este tema. Y la verdad es que no sé por qué, porque realmente no sabemos qué pasa después. Yo hago dos preguntas muchas veces en los talleres cuando vemos este tema y es, vale, ¿quién de aquí tiene miedo a la muerte? Y normalmente el 95% de gente levanta la mano. Y después la siguiente pregunta es, vale, ¿y quién aquí ha estado muerto? Y claro, ahí como que les llega el mensaje, ¿no? Porque en realidad, Silvina, si no sabemos qué hay después, ¿por qué le tenemos miedo, no? Pero aunque es algo que compartimos todo por la falta de educación sobre esto, ¿no, Silvina? Porque no sabemos. Y nuestra mente nos hace trampa todo el tiempo y quiere saber y quiere respuestas y quiere ser protagonista. Y cualquier cosa que uno no sabe genera angustia, sensación de eso, queremos saber. Somos mentales, somos seres mentales, emocionales también, espirituales por supuesto, somos un espíritu en un cuerpo, pero nuestra educación y nuestra forma en esta sociedad de ir por la vida es a través del cuerpo mental, es el que pretendemos que valide todo y vamos perdidos ahí. Entonces cualquier cosa que no controlamos o no conocemos nos genera angustia. Por eso, Paula, pues la invitación es, vamos a desdramatizar la muerte, investigar, curiosear, abriros, hablar, que no pasa nada, pensar en ella como una transformación, ¿no? Porque si no vamos a seguir herméticos y cagaditos sobre lo que es la muerte. Sí, a ver, a mí me gustaría hacer como un pequeño inciso en todo este de vamos a desdramatizar y a normalizar la muerte, porque como decía Agnès, la muerte es parte de la vida, pero también yo, por ejemplo, formo parte del voluntariado de una asociación en donde acompañamos a la muerte. Y hay muertes que son muy dolorosas y muy dramáticas desde lo humano, y entonces también es verdad, porque aquí eh, somos seres espirituales, pero estamos transitando una experiencia humana. Y la experiencia humana, como seres espirituales, también tenemos que sostenerla, ¿vale? Entonces, a un padre que se le está muriendo un niño pequeño, su pequeño hijo, o incluso dos al mismo tiempo, hay ciertas cosas que no le puedes decir porque no le ayudas, porque empeoras la situación. Ah, si después de la muerte hay vida. No, en ese momento, desde lo humano, tienes que aprender a sostener a esas personas. Entonces, lo que no podemos hacer es dramatizar cuando el drama no está ahí, sino porque es nuestro ego el que está dramatizando, y buscar ayuda y buscar ese acompañamiento tan necesario cuando sí estamos atravesando un periodo de muerte, ya sea de uno mismo o de un ser querido, que está siendo muy doloroso desde lo humano. Hay que Claro. saber pedir ayuda y hay que saber acompañar también desde ahí. Definitivamente eso es así, ¿no? Pero recordar que hay dos cosas. Una cosa es la forma en cómo morimos y otra cosa es la muerte per se. Porque si no diferenciamos, ahí mezclamos emociones. Y claro, lo otro es, obviamente, no quita la importancia al sentimiento de los demás, al viaje de los demás, pero tampoco meternos en el viaje de los demás. O sea, si yo no creo que la muerte es algo malo, porque no lo creo, no me voy a involucrar en el drama de otras personas que por Claro, ¿no? desconocimiento, falta de conciencia, no saben de qué estamos hablando. Y por supuesto que el hecho de que sepamos y ampliemos el conocimiento sobre ese traspaso ayuda muchísimo a que le quitamos peso emocional a algo que es tan natural como nacer, ¿no? Es muy importante. Vale, dice, mi nombre es Pilar de Cádiz. Mi tía es sensitiva y canalizadora, y desde pequeña me ha contado que la muerte en realidad no es tal. Y crecer pensando esto hace que en realidad para mí no tenga miedo a morir. ¿Qué es lo que estamos hablando, no, Agnes? Es el concepto que tenemos de la muerte lo que hace que la vivamos de una forma o de otra. Por eso es tan importante, ¿no, Agnes? Sí, a ver, ella, pues yo creo que vivir la vida sin sentir miedo a la muerte, pues es una experiencia muy, muy
atractiva, ¿no? Porque es una excepción, ¿no? Y realmente si tuviéramos más conocimiento, al final lo que nos da miedo es lo que no sabemos, ¿no? Estamos siempre apuntando lo mismo. Y la muerte es un gran no saber, ¿no? Entonces, si tú vives la vida con una creencia de que sabes lo que va a pasar, pues vives con más tranquilidad, vives con más paz. Si vivimos con la creencia, y me incluyo yo, ¿no? Que he tenido muchas experiencias y me siento muy espiritual y creo que hay algo después, igualmente hay una parte de mí que, bueno, pues tiene miedo porque es un salto al vacío, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final, ¿qué está mejor? ¿Tener miedo o no tener miedo? Santiago, añado una pregunta. Está bien las dos cosas, ¿no? Es que creo que todo es válido. Si tú puedes vivir en la vida como la compañera de Cádiz, estando tranquilo y seguro que no te va a pasar nada, pues perfecto. Si tú vives con miedo, pues quizá este miedo también te empuja a hacer cosas, ¿no? El otro día estaba en una sesión y nos hacían una pregunta de, bueno, ¿qué haríais si solo os quedara un año de vida y luego si os quedaran 24 horas, ¿no? Y solo con estar en esa conciencia de, ostras, yo en un año me voy a morir, me aparecieron un montón de cosas interesantes que estaba dejando por hacer, que igual si viviera confiada de, mira, si me muero no pasa nada, pues no me pondría tanto las pilas. Entonces, la respuesta es que todo está bien, que si tú vives sin miedo, pues perfecto, si tú vives con miedo, pues también perfecto, que al final somos humanos y estamos, cada uno lo transita como puede. Pues esa es la realidad, ¿no? Ahora, si a mí me preguntas, porque todos son herramientas para crecer, ¿no? Sí. ¿Desde dónde quiero crecer? ¿Desde el miedo o desde la confianza? Pues yo elijo la confianza. ¿Qué quiero? ¿Aprender a palos o aprender a besos? Pues yo Está prefiero aprender claro. a besos, ¿no? Si puedo elegir, Claro, si puedo elegir. perfecto. Otra cosa es que a veces no podemos elegir, ¿no? Porque hacemos lo que podemos, no hacemos lo que queremos. Pues está claro. Y Vale, también el acompañamiento, ¿no? Que si tienes miedo y haya miedo, que te puedan acompañar en ese miedo, ¿no? También. siempre, Agnes, es que es tan importante que nos acompañen, pedir Claro, ayuda. pedir Es que de ayuda. verdad, ¿por qué tenemos ese aislamiento de hacer las cosas solos? Pero si siempre es más divertido hacerlo con alguien, sea lo Totalmente. que sea, jugar, cocinar, tener sexo o morirnos. Siempre es mejor hacerlo con alguien. Y si esa persona que está con nosotros es un poco más consciente, pues es maravilloso. Bienvenido sea, ¿no? Vale, nos dice Álvaro de Barcelona. Si hay tantos datos sobre que la muerte no es más que un proceso hacia algo más, ¿por qué nos da tanto miedo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no, Silvina? Porque desconocemos qué es lo que hay más allá de que tengamos un concepto sobre qué hay, ¿no? Y porque creo que nos seguimos resistiendo a perder el control. Y mientras todavía estamos dentro de un cuerpo, mínimamente algo pareciera que controlamos, aunque tampoco controlamos nada. Tiene, bueno, este salto al vacío que decía Agnes, ¿no? O sea, pues que no sé a dónde, no se puedo confiar en que hay algo más, pero igual sigo sin saber a dónde y eso parece que no lo voy a poder controlar. Esto tampoco, pero todavía vivo en la ilusión de que la vida sí la controlo. Eh, Creo que Sí. va por ahí. Y hay mucha gente también que tiene miedo a olvidar, que es algo curioso, ¿no? Les da miedo cuando mueren olvidar quiénes son, que esto Bueno, es algo que se da mucho. Sí, Paula, medio minuto y nos vamos. sí. Bueno, yo vuelvo a repetirle a Álvaro lo que decía hace un momento, ¿no? Porque una cosa es saber las cosas y otra cosa es haberlas bajado el corazón, vibrarlas y encarnarlas. Yo puedo tener mucha información sobre la vida después de la vida o la vida después de la muerte, como queráis ponerle, pero si yo no he bajado eso al corazón y no lo he hecho carne, no lo voy a sentir así. Lo voy a pensar de una manera, pero lo voy a sentir de otra manera. Recordemos que el ego es el que construye el personaje. El Ujú. miedo al olvido, el miedo al olvidar quién soy, es la muerte del ego. Claro. No, Por no la eso, muerte física, sino la muerte del ego. Y esta es otra muerte que también si la gestionamos día a día, nos va a ayudar un montón a gestionar la muerte física. y eso lo vimos el otro día cuando vimos el tema de conocimientos versus experiencia. Una cosa son los conceptos y otra cosa es hacer tuyos esos conceptos. Pero bueno, se nos acaba el programa. Como siempre, Silvina, Palena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Paula Manes, apapachos, un abrazo. Muchas gracias por un programa más. Gracias, gracias, gracias. Y Agnes Rovira, un placer que hayas compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Santiago, y muchas gracias. Y como Paula, siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, Paula,
En Aprendiendo a Vivir, tú sí nos importas. ¿Qué razón tienes? Un abrazo a todos. Nos vemos en el programa que viene.